¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 2. Hoy en tu clase de artes de tercer grado, el tema es los murales de México. Es un tema que me fascina. Vamos a darle la bienvenida al maestro Alejandro. Hola, maestro Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pilar? Bien, un gusto muchas estar gracias. aquí de nuevo en esta clase de artes. Y hola, niñas y niños. Y vamos a comenzar la clase de hoy, que habla sobre el muralismo en México. Y vamos a recordar las clases donde abordamos este tema. Pero hoy he traído aquí a esta clase un mural que hicimos en la clase Pintando en Grande. Aquí tenemos este mural que también nos ayudaron unas manos de los niños y niñas que las plasmaron. Y bueno, ¿qué podemos observar? Vamos a analizar un poco, a recordar esta pintura, este mural que tenemos aquí. ¿Qué observamos aquí, Pilar? Ay, aquí yo puedo ver que hay figuras abstractas en principio y hay muchísimo color. Exacto. Hay muchos Mucho colores color. planos. Yo aquí veo exactamente, por ejemplo, allá arriba veo la cara de el teatro. El teatro. Del teatro. Allá arriba tenemos un pentagrama de la música. Y aquí Así un es. 3, que hablamos de tercer grado, el número 3. Claro, aquí está. Y tiene muchos colores, hablando un poco de la pintura. Y Aquí hay bueno, un planeta. ajá, exactamente. Y también en medio podemos ver en color café qué es. ¿Qué son, niños y niñas? ¿Qué son? ¿Qué es? ¿Ya se dieron cuenta lo que hay aquí? Es México. Así es. Muy Aquí bien. está la silueta de México. Y también tenemos algunos detalles de la naturaleza Las flores. que tenemos también. Allá arriba también tenemos como unas figuras geométricas que tenemos como un piso o una manta, algo como un textil. Como un Entonces aquí textil, ¿verdad? podemos ver nosotros igualmente un mural nos puede contar una historia o muchas cosas. Así es. Por ejemplo, este mural habla más sobre las artes que estamos viendo, muchos colores que también hemos aprendido, porque aquí plasmamos todo, que aprender desde la mezcla de colores lo pasamos a este mural, porque el muralismo utiliza esta herramienta que es la pintura. Está Y bueno, interesantísimo. para seguir viendo lo que es el muralismo en México, que nació igualmente en el siglo XX, es un movimiento artístico de aquí de México, y vamos a ver el muralismo en México. ¿Te parece si lo vemos para Me recordar? encanta la idea. Vamos a verlo. El muralismo fue un movimiento que nace en México en 1920. El secretario de Educación en ese tiempo, José Vasconcelos, invitó a los tres grandes maestros, Orozco, Rivera y Siqueiros, a integrar un movimiento. Este movimiento pretendía rescatar la cultura nacional, la cultura que nos identifica como mexicanos, y uno de los objetivos principales era acercar el arte al pueblo, que en cada edificio hubiera un mural que nos identificara como mexicanos, con toda la iconografía mexicana, como son los indios, las flores. Era un rescate de todo lo indígena, de todo lo prehispánico, un rescate donde nos pudiéramos identificar como mexicanos. De ahí surgen infinidad de murales que todos en algún momento hemos visto. Mencionando los tres grandes que son Siqueiros, Orozco y Rivera, creo que en algún momento nos hemos topado con un cuadro muy emblemático, como es la India con los alcatraces. Los cuadros que son más reaccionarios, los de Orozco y Siqueiros. Todas las historias que a través del tiempo se tejieron nos dieron una identidad a nivel mundial. El muralismo traspasó la frontera de México y se fue a Estados Unidos. En Nueva York hay murales donde vemos la manufactura de Diego Rivera, de Orozco, de Siqueiros. Creo que esta escuela es un movimiento artístico que a nivel mundial nos dio una identidad. Wow, ¿qué te pareció el video? Muy interesante. Muy interesante. Y bueno, aquí vemos un dato que es muy específico, que el muralismo nace en 1920. Y Así fue es. también uno de los grandes impulsores, fue el secretario de Educación Pública. Que era José Vasconcelos. José Vasconcelos, tienes mucha razón. Y él invitó a tres renombrados pintores que tenemos aquí atrás. Ay, Sí, el primero es Diego Rivera, Diego Rivera, aquí está. David Alfaro Siqueiros David Alfaro Siqueiros. y José Clemente José Orozco. Clemente Orozco. Invitó a estos tres personajes para poder
rescatar la cultura nacional, acercar el arte al pueblo mexicano, porque eso era uno de los principios que David Alfaro Siqueiros quería, que también lo vieran. Si la obra se movía, el público también se movía. ¿Sí? Y también para recordar un poco sobre estos autores y también sobre el muralismo en México, vamos a observar el video Pintando en Grande. ¿Qué te parece, Pilar? Me parece muy bien, Para mientras yo seguir termino de recordando. poner los nombres. Con este mural que traje para todos ustedes el día de hoy. ¿Qué puedes observar en este mural? Que están las artes, ¿no? Aquí está la música, Sí. aquí está el teatro, Muy bien. bueno, la pintura está plasmada en todo. ¿Te acuerdas que en clases pasadas hemos hablado acerca pues de expresiones bidimensionales? Aquí traté de plasmar algunas de ellas. Por ejemplo, está el punto y la línea. Sí, es cierto, aquí está el punto. El punto y las líneas de Las este lado. líneas. Y mira, aquí traté yo de retratar pues los colores primarios, como Ay, sí. Kandinsky. Ay, sí, aquí ¿Te está acuerdas el de esa rojo. clase? Sí, Kandinsky metía mucho amarillo, rojo, verde Y azul. y azul. Muy bien. Este mural pues es inspirado en todo aquello que le gusta a los niños y a las niñas de tercer grado. Y es una expresión que tiene varios elementos, así como los murales de José Clemente Orozco, de Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros. Wow, en este programa, en esta clase vimos y recordamos las características un poco de lo que es el muralismo en México. Y para es. seguir recordando, vamos a ver a estos tres autores. Vamos a hacer una actividad. ¿Qué te parece? Me encanta la idea. ¿Qué vamos a Muy hacer? bien, a ver, niños y niñas también preparados allá en casa para que vayamos recordando y vamos a ver a estos tres renombrados muralistas. Yo aquí tengo varias imágenes, vas a ir tomando cada una y yo voy a ir diciendo el nombre y la vamos a colocar a qué artista pertenece, a qué pintor pertenece esta pintura que estamos A ver, viendo. esta Y es la primera, ¿listos? Esta se llama La Maestra Rural. ¿De quién creen que sea esta pintura? De la Maestra Rural. ¿De quién será? ¿Será de Diego Rivera, de David Alfaro Siqueiros o José Clemente Orozco? ¿Ustedes saben? ¿De quién será? ¿Quién? ¿De Diego Rivera? Dicen que de Diego Rivera, maestro. Sí, están en lo correcto, ¿Sí? es de Diego Rivera. La voy a poner aquí. Él se sentía identificado mucho con ser mexicano, le gustaban mucho sus raíces mexicanas y todos esos aspectos. Obviamente se ven reflejados en sus pinturas. Por ejemplo, aquí tenemos a esta maestra rural, una maestra que está en el campo dando clases, por ejemplo, ahí está dando clases en el campo. Incluso hay personas ancianas tomando clase. Ajá, y ahí tenemos varios, podemos ver al fondo unos animales. Sí, que eran, él retrataba mucho este tipo de cosas, la mexicaneidad. Así es, la gente en Sí. el campo. Están trabajando, ¿no? Ahí Así ven, es, están arando el arando la campo, tierra. ¿no? El Así trabajo es. que en el campo, que es muy importante también. Y bueno, ahora sigue la siguiente pintura, la vamos a tomar, Siguiente Pilar, pintura. Ay, y la esta- mostramos. Aquí está. Y este se llama El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo. ¿De quién será? Nada más nos quedan dos. ¿Quién será? David Alfaro Siqueiros y... ¿Quién? José Clemente Orozco. Exacto, ¿de quién será? ¿De cuál será? A ver, obsérvala bien. Y yo creo que ya adivinaron, recordando las clases, y es de... Exacto, de Siqueiros. Exactamente, muy bien. La voy de a Siqueiros. pegar. David Alfaro Siqueiros, a él le gustaban mucho estas técnicas, él utilizó técnicas industriales, pinturas que se utilizaban para la industria automotriz y entonces él las plasmaba y era algo innovador en aquel tiempo. Y aparte a él le gustaba hacer como texturas también. Sí. Y bueno, la realizó en 1952
y la terminó en 1956. Así es, tardó 4 años en realizar este mural. Ujú. Y tenemos la última pintura que tenemos aquí y creo que el único que nos queda es José Clemente Orozco. Me llama mucho la atención, maestro, que son Sí. obras muy diferentes. Sí, Aunque las todos tres. son murales, son muy distintos sus Sí, estilos. Exacto, sí. Si la vemos, todas son en grande. Acuérdense que el muralismo es pintar sobre una pared y son dimensiones muy grandes para pintar. Generalmente utilizan andamios para poder pintar porque son grandes, también utilizan ayudantes. Entre todos van haciendo una obra, pero la va dirigiendo. Por ejemplo, en este caso fue Diego Rivera. Aquí tenemos a David Alfaro Siqueiros y en tercer lugar a José Clemente Orozco. Esas son las similitudes que podemos encontrar. Y, por ejemplo, hay una característica de la última, que es de José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, en su tiempo, él no le gustaba y criticaba a David Alfaro Siqueiros sobre este uso de productos industriales a gran escala. Y entonces, pero tuvo un encargo que está este mural tan maravilloso que se llama Alegoría Nacional. Y él ahí utilizó todos estos recursos industriales. Y si un día van a la Normal, van a poder encontrar que tiene como incrustaciones de aluminio. Él utilizó también diferentes partes para poder hacer este mural. Y bueno, ahora, de hecho, ahí es como, ¿cómo será? ¿Figurativo o será como muy abstracto este mural? Yo creo que esto es como muy abstracto, a diferencia de los otros dos murales. Ajá. Yo veo, alcanzo a distinguir tal vez algunas figuras, pero no son tan claras. Esto me parece que es una serpiente. Sí. Aquí pareciera que es la garra de un águila, pero es raro porque no está el águila completa. Por Aquí ejemplo, ahí parecen también unos tenemos pies. como una persona subiendo unos escalones, ahí también Así lo tenemos. es. Estos elementos muy constructivos que eran de aquel entonces también. Y bueno, igual también tenemos aquí a David Alfaro Siqueiros. Si nos fijamos en la fotografía o en la imagen que tenemos, es como que está saliendo tridimensionalmente este mural. Sí, eso me llama muchísimo la atención. Parece que la pintura sale del muro. Ujú. De hecho, todas sus pinturas o sus murales tienen esta textura, porque si tú te acercas realmente a ver una pintura de él, vas a observar que la pintura está como gruesa, esa textura que hasta te dan ganas de tocarla. Ajá, exactamente. Y sumamente coloridas además. Ujú. Y bueno, tenemos todas estas diferencias y similitudes entre estos muralistas mexicanos tan reconocidos. Sí, yo sabía que justamente el muralismo fue la gran aportación que hizo México a la pintura. Sí, fue una de las corrientes muy maravillosas creadas aquí en México. Y bueno, para recordar igualmente sobre el muralismo, vamos a ver el siguiente video titulado Mural Colectivo. ¿Te parece si lo vemos el video? Vamos a verlo. Muy bien. Desde tiempos muy antiguos, las personas han pintado imágenes sobre las paredes de cuevas, de casas, palacios o templos. La pintura mural es la que se realiza sobre una pared o sobre soportes de grandes dimensiones, como madera o tela, que luego se colocan sobre un muro. Las expresiones más antiguas se hicieron sobre los muros de las cuevas. En México, las culturas prehispánicas utilizaron este tipo de pintura para representar una gran variedad de elementos. Por ejemplo, diversos animales, dioses, lugares mitológicos y seres fantásticos en templos y palacios. También se decoraban algunas tumbas. Ejemplo de estos murales es el de la ciudad maya de Bonampak, donde hay murales históricos que narran las festividades por el nacimiento de un heredero, o el que ilustra esta batalla con el consiguiente sacrificio de los prisioneros. Así como los murales nos pueden contar historias como las pinturas de Bonampak, otros nos muestran temas sociales, como los que empezaron a hacer un grupo de artistas mexicanos después de la Revolución de 1910, movimiento al cual se le llamó muralismo mexicano. Por ejemplo, algunas obras de Diego Rivera recrean diversos pasajes,
hechos y personajes de la historia de nuestro país. Estos murales pueden leerse como si se trataran de libros con dibujos. ¡Guau! Me parece súper interesante Sí. que ya los murales que existían desde muchos años atrás, Sí. ¿verdad? Con las Del- pinturas rupestres. Pinturas rupestres y después pasamos a estas pinturas prehispánicas que también están aquí, hallazgos hay en México también. Sí, en las zonas arqueológicas hay muchas de estas pinturas. Igualmente, este tipo de pinturas nos cuentan un suceso o una historia o un hecho que pasó en ese momento. Nos hablan, nos tratan de comunicar esas emociones o sentimientos propias de esa época. Mucho de la historia la sabemos por esas pinturas, ¿verdad? Sí, muy bien. Y bueno, ahora vamos a ver un mural igualmente de Diego Rivera llamada El Tianguis. ¿Te parece que lo veamos? Vamos a verlo. Muy bien. Pilar, ¿qué hecho cotidiano aquí vemos en la pintura? Pues aquí yo puedo ver que la gente está haciendo compras en el mercado, están buscando productos. Sí. Obviamente están los vendedores del mercado, Sí. gente campesina que trae sus productos de la tierra. Sí, aquí vemos, como dice, el tianguis, donde podemos encontrar muchas cosas, desde cosas de lo más básico a otras cosas diferentes, ¿no? Así es, y como decía, es representativo de la cultura en México. Sí, exactamente. Y bueno, eso pudimos ver en esta pintura. Y bueno, para seguir recordando esto del muralismo en México, vamos a ver otro mural que lo vimos en una clase que fue Pintando en Grande, y la pintura fue Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. A ver, vamos si la a vemos? verla. Ay, para eso trajiste esto. Vamos a pasarlo adelante Ok. para que todos lo puedan apreciar mejor. ¿Aquí o más adelante? Aquí, aquí. Eso. Aquí hay una representación de una pintura mural y está tapada. Y la vamos a ir analizando. ¿Qué te parece? A ver, La escoge vamos una a de ir esas piezas. descubriendo poco a poco. Sí, escoge una de esas piezas. A ver, ¿qué tal esta? A ver, ahí. ¡Charán! Ah, ¿qué pueden observar? ¿Qué puedes observar, Bri? Bueno, ya. Ya reconocí al primer personaje. Aquí está Frida Kahlo. Ajá. Y al lado está Diego. ¿Quién? Diego, pero está como de niño. Está como de niño. Ese personaje es Diego Rivera. Vamos a descubrir nuestra pintura Sí. completa. ¿Qué A te ver, parece? Vamos a averiguar quién más está en este mural. ¿Quién más estará por aquí? Y yo ya vi algunos otros personajes de la historia de México. ¿A quién viste? Por ejemplo, está Porfirio Díaz. Ay, sí, ya lo vi. De tu lado, De mi lado está Benito Juárez. ¿Y qué decía Benito Juárez? ¿Lo sabes? El respeto al derecho ajeno es la paz. muy bien, también está una escritora mexicana muy importante, Sor Juana Inés de la Sor Cruz. Juana Inés de la Cruz. ¿Quién más está? ¿Y qué te parece si vemos de qué se trata esta pintura? A ver, cuéntame. Esta pintura se titula Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central y fue realizada nada más y nada menos que por Diego Rivera en el año de 1947. Y esta obra se exhibe de manera permanente en el Museo Mural Diego Rivera. Y pues el tema central es la Alameda Central, en donde se observan personajes históricos y personajes de la vida cotidiana. ¿Qué te parece? Ahí todos reunidos, se ven muy alegres. ¡Guau! ¿Cuántos personajes vimos en esa pintura? Así es, y la gente lo que hace cotidianamente en una tarde de paseo. Sí, y ahí podemos ver, bueno, entre tanta gente podemos ver también todos esos personajes que, si lo vemos detalladamente, nos cuentan cada quien una historia, Su propia en historia. una tarde dominical. Así y bueno, es. para seguir recordando, también vamos a ver de la misma clase, Pintando en Grande, nos visitó un personaje que fue David Alfaro Siqueiros. Vamos a recordarlo. ¿Vamos? ¡Que ya llegó! ¡Un hombre! Pero no es cualquier hombre, es David Alfaro Siqueiros. Está con nosotros en Aprende en Casa 2. Buenas tardes, señorita. Mucho gusto. Caballero, Mucho gusto. mucho gusto. Hoy he venido porque me han llamado para hablar de mí. Yo soy David Alfaro Siqueiros, un
pintor muralista mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1896. Oye, hace mucho tiempo. Exacto, hace mucho tiempo. Y entonces yo buscaba expresar y representar en mis obras lo que son los sucesos importantes de mi época y de la historia, relacionarlos. Y entonces, para eso yo necesitaba un espacio, un taller experimental. En 1936. En 1936, y buscábamos explorar diferentes técnicas. Queríamos dejar el caballete y los pinceles. Empecé a utilizar los rodillos, pinturas industriales, crear texturas, todo en grande. Porque yo creo convencidamente de que si el espectador se mueve, la pintura se debe de mover. Y mover al espectador, hacerlo activo. Y bueno, creé uno en el castillo de Chapultepec. El castillo. Exactamente. Y entonces, pues vamos a ver un video que es sobre la iconografía de Porfirio Díaz. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Estamos frente a uno de los murales espectaculares del Museo Nacional de Historia. Este fue mandado a hacer en 1957 por el entonces director don Antonio Arriaga. La idea era que Siqueiros propusiera una visión de la historia, en particular el del inicio de la Revolución. Ya se ha explicado este mural en estas cápsulas. Yo solo quiero atender a un asunto, el que en los museos es un punto de vista, el punto de vista de los historiadores y de los artistas, lo que nos va a llevar de la mano a esta aventura en el tiempo. Tenemos enfrente a Porfirio Díaz, un hombre ya viejo, que está pisando un libro que es el de la Constitución, con los ojos pequeños, rodeado de sus allegados que no le dejan ver hacia la realidad mexicana, que son las huelgas de Cananea, de Río Blanco y el inicio de la Revolución. Lo que podemos ver es un Porfirio Díaz hierático, tieso, sin mayor expresión. Pero si volteamos un poco hacia nuestra derecha, vemos a un Porfirio Díaz petrificado. Pareciera una imagen de Doré, del infierno de Dante. Pareciera ser Minos, petrificado con un puñal en la mano y en la otra mano crispada, los ojos vacíos, el bigote blanco. Esta pintura fue hecha entre 1957 y 64, es decir, medio siglo, 50 años después de la Revolución Mexicana. ¿Qué les pareció el video de la iconografía de Porfirio Díaz? Muy, pero muy interesante, maestro, ya que pues hice mis apuntes. Me va a decir si estoy en lo correcto. Muy bien. A ver, fue un mural realizado entre 1957 y 1964 en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Muy bien, correcto. Qué correcto. Maestro, yo no anoté nada. Ah, no te preocupes, ahorita te lo paso. Gracias. En este mural se plasma la visión del inicio de la Revolución Mexicana. Perfecto. Muy bien. Apareciendo como personaje principal Porfirio Díaz y los acontecimientos que desencadenan la revolución. Muy bien. Y lo último que noté fue que está narrando parte de la historia de México. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿es un mural basado en la Revolución? Sí, de los sucesos de toda la historia desde el principio al fin. No tiene una línea del tiempo, están entrelazadas todas las historias de la Revolución. ¿Me pone mi participación? Maestro, ¿me puedes dar su Sí. Acuérdate pedirle el autógrafo. Ay, sí. A la de 3 se lo pedimos. 1, 2, 3. Ay, ¿qué le pasa? No lo sé. Ay, ¿a dónde se fue? No lo sé. Ay, no, ya no le pedí el autógrafo. Ni yo tampoco.
pero al menos aprendimos mucho acerca pues de su mural. Sí. Bueno, pero creo que nos dejó un recuerdo. ¿Qué buscas? Nos dejó una ¿Fotos? de sus fotografías. Yo sé dónde están. ¿Dónde está? Aquí están. Es que traía estas fotos para que me las autografiara, pero se fue antes. Wow. Mira. Siqueiros para todos ustedes en Aprende en Casa 2. Vamos a ponerlas. Yo voy a poner esta aquí. Yo... ya sé. En el caballete. Porque él decía... ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡Qué increíble que estuvo aquí el super pintor, ¿verdad, maestro? Sí, salió de nuestro baúl mágico que tenemos, baúl del arte, y que nos transportaba a muchos lugares. Y bueno, el muralismo mexicano, aquí vemos que es una de las bellas artes que utiliza la pintura y nos cuenta muchas cosas. Muchísimas historias, es bastante interesante. Ujú. Sí, y bueno, el día de hoy, ya para terminar la clase, el día de hoy recordamos diversas obras bidimensionales realizadas en el movimiento artístico del muralismo en México en el siglo XX. Y entonces además vimos diversos artistas representativos. Y bueno, hemos terminado con eso esta clase de hoy. Y también recordando que para todos los viernes vamos a tener una nueva clase que se llama Artes.música. Ay, eso se escucha maravilloso y yo creo que va a estar muy entretenido. Pues muchísimas gracias, maestro. Esta clase fue muy interesante y qué bueno que recordamos todo esto que ya habíamos visto en otras clases sobre el muralismo, que no se nos olvide. Sí. Y Bueno, tenemos que despedirnos porque el tiempo se nos acabó. muy bien. Pero a ti te recuerdo que si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con los murales de México. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ahora sí, ha llegado el momento de movernos, así que levántate de donde estás y ¿qué te parecen unos saltitos de lado a lado? Eso, unos saltitos, eso. Ahora, ¿sabes qué, maestro? Como si quisiéramos alcanzar el muro para pintar hasta allá arriba. Sí. Unos brochazos. Los allá brochazos. arriba. Otros. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. ¿Listo? Bien. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. ¿Va? Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más despacio. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13, 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.